Para poder usar la plantilla de LaTeX es indispensable extraer todos los archivos que se encuentran en la carpeta de la plantilla de UPV AutoArt. Esto es necesario para que la plantilla funcione correctamente. Además, el documento debe quedar en el mismo directorio de estos archivos. La plantilla consta de un archivo .cls, el cual establece la clase que define todo el formato del documento, y de un archivo .tex, que puede usarse como documento base para crear el documento propio. Se incluye, además, una imagen de muestra para la biografía, que puede cambiarse por la de los autores. Es necesario tener en cuenta que el encabezado de la plantilla no debe ser modificado, pues en este se llaman librerías que son necesarias para el adecuado funcionamiento de esta plantilla. Para comenzar a crear el documento propio, lo primero que se debe modificar es la portada o página inicial. Esto se debe hacer modificando los campos señalados. La plantilla cuenta con la sección de introducción previamente definida. Para modificar esta sección basta con cambiar el contenido que viene predeterminado. La plantilla de LaTeX cuenta con un número definido de títulos y subtítulos. Estos pueden ser modificados. Si estos títulos y subtítulos no son suficientes, se pueden crear más siguiendo este procedimiento. Copiar el comando para la creación de títulos. Este comando es section y pegarlo donde se requiera. Cambiar el nombre del título y modificar el texto que le sigue al título. Para los subtítulos, el procedimiento es el mismo, pero se debe copiar el código subsection. Escribir el código begin table. Se observa cómo automáticamente aparece el código end table. Dentro de estos dos códigos está definido el espacio para ingresar todos los componentes de la tabla. Para darle el nombre a la tabla se utiliza el comando caption. Dentro de las llaves se debe escribir el nombre de la tabla sin numerarla. Se escribe el comando centering para que la tabla quede centrada. Para poder ingresar los datos que se mostrarán en la tabla, se debe escribir el comando begin tabular. Se observa cómo automáticamente aparece el comando end tabular. Dentro de estos dos comandos se escribirán los datos que se va a mostrar en la tabla. Dentro de las llaves del comando begin tabular se debe definir el número de columnas que tiene la tabla. Para esto se escribe una C por cada columna de la tabla. Ahora se escriben los datos de la tabla. Los datos son ingresados por filas. Para separar los datos de las diferentes columnas se utiliza ampersand. Para dar el formato típico de ingeniería se debe ingresar el código //hline antes y después del encabezado y después de la última fila de datos. Las otras filas deben llevar el comando // al final. Se utiliza el comando label para etiquetar la tabla. Dentro de las llaves se escribe un nombre que sirve como etiqueta de la tabla. Con este comando, LaTeX numera de manera automática la tabla. En los documentos tipo artículo es muy común encontrar ecuaciones. Las ecuaciones deben estar escritas de forma especial y en algunas ocasiones numeradas. Para escribir ecuaciones en la plantilla de LaTeX se deben seguir los siguientes pasos. Escribir el comando begin equation. Automáticamente aparece el código end equation. Entre estos dos comandos se debe escribir la ecuación que se desea aparezca en el documento.
LaTeX automáticamente numera la ecuación. Las referencias bibliográficas son de gran importancia en los documentos tipo artículo, pues dan respaldo bibliográfico a lo que se dice y evita la violación de los derechos de autor. Para ingresar una cita bibliográfica se deben seguir los siguientes pasos. Crear la fuente bibliográfica. Para esto copiamos el código que viene por defecto en la plantilla de LaTeX y modificamos los campos. El código para ingresar la fuente bibliográfica debe ser pegado dentro de los comandos begin the bibliography y end the bibliography. Se debe tener en cuenta que en la primera línea de código de la fuente bibliográfica, entre las llaves, se debe escribir la forma como se etiquetará esa fuente bibliográfica. Una vez modificados los campos, se ingresa el comando cite, donde se desea hacer la cita bibliográfica. Dentro de las llaves de este comando se debe escribir la etiqueta que se le dio a la fuente bibliográfica. Todos los elementos de LaTeX pueden ser etiquetados y referenciados. Para etiquetar se utiliza el comando label. Dentro de las llaves de este comando se escribe el nombre con el que se desea etiquetar el elemento. Para referenciar se utiliza el comando ref. Dentro de las llaves de este comando se escribe el nombre bajo el cual se etiquetó el elemento que se desea referenciar. La referencia puede ser llevada a cabo en la posición que se requiera dentro del texto.